Pues estoy con Ángel Buendía. Por fin me dio una entrevista. Ya tenía muchas ganas de entrevistarte, Ángel, porque para mí él es el gurú en temas de Facebook, en temas de campañas y pues creo que es una persona muy informada, no solamente como a nivel, por así decirlo, operativo, sino también es un gran capacitador en este tema, y creo que la inclusión y el comprender y la paciencia que tiene Ángel es fundamental para que muchos de nosotros hayamos aprendido a usar Facebook. Así que, Ángel, muchas gracias. Mil gracias. Te agradezco que finalmente se dio, porque estábamos cazando esto desde hace un muy buen rato. Sí. Gracias por el espacio. Te lo agradezco, igualmente. Y pues bueno, Ángel, Facebook nos ha dado muchas noticias, o sea, muchas desde el año pasado, Cambridge Analytica, ayer Cultura Colectiva, o sea, ya ha sido una cosa, ya es una cosa de todos los días, digamos, encontrarnos con que hay filtraciones, con que hay malos usos de Facebook. ¿Cómo vivíamos, o sea, el 2007, cuando empezábamos a usar Facebook, ahora? O sea, ¿cómo has visto esa evolución de Facebook en 2019 después de todas estas crisis? Mira, hay que partir esto en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, en 2007 fue cuando se abrió internacionalmente y cualquiera de nosotros podíamos tener un perfil personal. Claro. ¿Okay? Eso fue como el boom, porque todo el mundo tenía o quiso tener un perfil de Facebook, aunque hay que recordar que fue en etapas. Primero fueron los chicos de universidad, después compañías y después ya se abrió al público en general. Eso es en cuanto a los, digamos, perfiles personales, ¿no? A los usuarios, quienes podíamos utilizar la plataforma. Pero hay que recordar que a partir de 2010 es cuando se abre la plataforma de autoservicio de publicidad. Okay. Y ahí el juego cambia totalmente. Coincide un poquito, no del todo, con la salida de Facebook a la bolsa. ¿Okay? Así que hay que recordar que hay siempre va a haber esos dos momentos y dos vertientes que tiene Facebook. El lado de nosotros, el público, los usuarios, y el lado de los anunciantes. ¿Okay? Y que obviamente viven y en un sentido muy real se alimentan uno del otro. Así que en los últimos 3 años, me parece, de 2016 para acá, con todo el tema de primeramente Cambridge Analytica y después todo lo que ha salido, la imagen de Facebook como compañía ha cambiado muchísimo. Pero hay una cosa que no mucha gente sabe. A nivel de los anunciantes, a nivel de los clientes de Facebook, porque los que compramos publicidad somos los verdaderos clientes, eso no lo podemos olvidar. A nivel de los anunciantes, hasta hace 3 semanas de la caída de 14 horas de Facebook, no había habido ningún cambio. Todo siguió igual. Si tú preguntabas a los anunciantes, si tú preguntabas a las grandes agencias, oye, ¿y Cambridge Analytica y todo? Pues sí, mala tarde, pero la verdad es que hubo quien dijo que iba a cerrar su Facebook fanpage y que, o sea, pero en realidad aquí en México no tuvo una gran repercusión. En México la verdad es que no ha habido un efecto real sobre esto. Sí, que los chicos se fueron, por ejemplo, empezaron a salirse de Facebook y todo, sí, pero pregúntame dónde se fueron. A Instagram. O sea, es como salir del bolsillo izquierdo del saco WhatsApp, al bolsillo claro, derecho del pantalón. O sea, realmente en esos términos no. Pero eso también impulsó el uso de WhatsApp Business, que se había tardado un montón. Eso va para, eso claro, todavía ¿no? le falta un rato. Eso todavía le falta un rato. Los sistemas de mensajería son, digamos, un animal aparte que espero que nos dé tiempo de platicar, porque esa es la siguiente gran frontera. Ok, perfecto. ¿Okay? Esa es la siguiente gran frontera, pero ahorita vamos para allá. El hecho es de que a nivel de anunciantes, insisto, no hubo cambios. La verdad es que no hubo ninguna diferencia. Disminución como de inversión. No ¿verdad? sustancial. Ok. No sustancial. Sí, había algunos clientes que preguntaban, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto nos afecta? No, pues la verdad es que no. Ok. Porque hay que recordar que, ¿qué le interesa a un anunciante? Llegar a, o sea, vender, ¿no? Que haya resultados. Ajá. Y Facebook hasta hace 3 semanas seguía dando resultados como si nada. Obviamente, pues no hay mucha razón entonces para estar cambiando. Y esto lo tengo que decir, ahora sí que lo voy a decir al aire. Una compañía puede darse el lujo de ser tan ética como sus contadores se lo permiten. Es muy cierto. ¿Okay? Una compañía tiene tantos valores como sus contadores se lo permitan. Y si las compañías estaban viendo que su dinero se estaba redituando, estaban obteniendo el retorno que esperaban, o que han estado al que están acostumbrados durante todo este tiempo,
pues sí, lamentamos mucho estos problemas, pero la verdad es que para nosotros esto no hace ninguna diferencia, ¿no? Así que, a pesar de todos los escándalos, a pesar del tema de imagen pública, a pesar de que los medios, y debo confesar, y es una ironía que lo estoy diciendo ahorita en un medio precisamente, los medios no han hecho tampoco el mejor trabajo en cubrir estas noticias. Bueno, uno. Ajá. Y también, o sea, mientras pues Facebook esté estable, los medios han caído muchísimo. Hay que recordar... sea, como a la par, no ha habido un movimiento... Exacto, hay que recordar que los medios tienen una cuenta, una factura pendiente muy, muy grande con Facebook y cualquier oportunidad es buena para cobrarla. Claro. ¿Okay? Y durante estos años hemos visto que si bien ha habido artículos de gran profundidad, de gran detalle, de una calidad tremenda, ha habido otros que la verdad han dejado un poquito que desear. Pero es que en el momento, y bueno, no tampoco quiero ahondar como mucho en cómo lo vivimos, pero para nosotros los que hacemos redes sociales, ese fue nuestro 9/11. Ese debió de haber sido un momento en el que todos nos enfocáramos en analizarlo. Yo entrevisté a Alexander Nix y de ahí sacamos como algunas cosas que nos había dado en Cloud Camp en esos momentos, pero no hubo una forma de verlo porque todo estaba pasando en Estados Unidos, no había forma de tener una declaración. Facebook México nunca la dio, nunca, o sea, no había hay que manera, decirlo, ¿no? Sí, no, hay que decirlo. A nivel de industria, la verdad es que hemos sido muy indulgentes con todo esto y con nosotros mismos en algún sentido, quizá por razones obvias, ¿no? Facebook creó toda una industria. Ajá. Hay toda una industria en torno a Facebook y eso no lo podemos dejar de ver. Podrá haber muchos problemas, podrá haber muchas cosas, pero el hecho es de que muchos comemos de ahí, de ahí, en un sentido muy real, ¿ok? Así que en algún sentido éramos los que menos teníamos razones como para querer indagar demasiado, que debimos haberlo hecho. Yo me acuerdo que cuando yo tomé el curso contigo, había, creo que ahora ya no está, Ethnicity, ¿no? O sea, estaba dentro de la plataforma de... Etnicidad, afiliación política, está tu nivel de ingresos, había un montón de datos. Había un montón de cosas que no era, o nosotros nunca lo habíamos pensado como, ay, de aquí voy a mezclarlo con otra cosa, o voy a hacer un mal uso, porque siempre se entendió que esto era una herramienta para poder llegar siempre a un público más acotado, por así decirlo. Claro, además hay que recordar que muchos de esos datos estaban disponibles exclusivamente para Estados Unidos, Inglaterra, o algunos mercados muy específicos. En México nunca pudimos haber usado esto, simplemente no había datos. Es que nosotros no sabíamos de dónde salían los datos, porque ahora resulta que también venían del Messenger, de WhatsApp, o sea... Esos datos en particular no, esos datos venían de terceros, esos venían de otras agencias de investigación que tenían alianzas, intercambio, o Facebook de hecho compraba esos datos, o sea, pero venían de terceros, ¿ok? Los famosos data partners. Ellos, Axiom, Epsilon y muchos otros intercambiaban datos con Facebook. Por eso para Estados Unidos y algunos otros países teníamos esos datos. Ahora, hay que recordar también algo que es importante señalar. A mí me llama la atención que muchas veces se pasa por alto. Tristemente, mucho del mal uso que se ha hecho de la plataforma publicitaria de Facebook en particular, para campañas políticas, desinformación, etcétera, etcétera, implica el uso de la plataforma tal y como fue diseñada. No es que hayan hackeado Facebook, no es que hayan hecho algo fuera del ordinario. Estaban utilizando la plataforma como cualquier negocio, como cualquier persona pudo haberla usado. Claro. El punto es que a lo mejor se pecó de ingenuo, y eso aplica no solo para Facebook, sino para muchas otras plataformas, de que se crearon en un momento en el cual el tipo de público, las circunstancias, como que no era tan sencillo imaginar que alguien iba a usarlo así para el mal, o para, no quiero llamarle así, pero para fines, o sea, eminentemente negativos o cuestionables al menos. Hay que recordar que la mayoría de las plataformas de medios sociales, estoy hablando de Twitter, Pinterest, Facebook mismo, YouTube y todos, fueron creados en un ambiente como muy idílico, de comunidades de estudiantes, de desarrolladores. Y éramos muy inocentes en pensar en conectar gente, ¿no? Compartíamos hasta cierto punto una serie de valores o de ideales que hacían que esas cosas no fueran tan sencillas de imaginar. Sí, no, pero a ver,
¿quién va a usar esto para una barbaridad? O sea, no, esto lo hacemos para conectar gente, para comunicarnos, para Tú distribuir y yo lo información. hablamos en su momento Así del es. curso, que un medio destinando una cierta cantidad de recursos, que oye, es un hecho y todos los medios lo hacen, ¿no? Pero destinando ciertos recursos para promover los contenidos iba a llegar a tener más audiencia de las que habían pedido. Y eso era como algo muy straight, ¿no? Algo muy derecho y era obvio. Era obvio y en algún sentido se esperaba que se hiciera, pero al igual que un medio, cualquier negocio, ¿no? Cualquier organización, cualquier institución, ni siquiera tenías que ser un medio o una marca, cualquier organización o cualquier institución podía hacer esto con 50 pesos o 500 pesos y una tarjeta de débito. Lo cual obviamente abre la puerta a que cualquiera lo pueda hacer. Y el problema es que cualquiera lo hizo. Y fíjate que no sé si cambiamos de perspectiva. ¿Te acuerdas que antes era como el cuántos seguidores tengo, cuánto tal? Y ahora era a cuánta gente puedo llegar con el dinero. O sea, exacto. Cambió porque obviamente he tratado de analizar cuáles son las características que hoy debe de tener alguien que se dedique a redes sociales. Cualquier nombre que quieran ponerle, growth hacker o lo que quieran, pero una de ellas sí es contemplar, digamos, el qué tanta escala o qué tanto alcance puede tener una publicación de eso, pero también la cuestión ética. La cuestión ética tiene que entrar ahí ya, porque no es nada más entregar un reporte, como decíamos, la misma plataforma te da un PDF que tú puedes mandarle a tu cliente, pero la onda es qué tan ético puedes llegar o qué tanto puede estar perjudicando o no a alguien. Claro, ahora, sobre esto se ha escrito mucho. Hay un reporte en particular que se hizo en Inglaterra, me parece. El papá de los bloggers iraní, no me acuerdo su nombre ahí, Hussein Derakhshan me parece, y otra investigadora inglesa, hicieron una investigación que me parece crítica para todos los medios hoy en día, que hablaba acerca de trastornos de la información, porque ya no debemos utilizar el nombre de fake news. Ese término ya quedó obsoleto, es un problema porque oculta toda una serie de cosas y sobre todo los políticos se han adueñado de él para poder describir cualquier cosa que no les gusta. Así que, primera cosa importante para el público que nos escuche, deje de utilizar el término de fake news, no le hace un favor a nadie, ¿ok? Esta gente creó todo un marco de referencia de cómo se categoriza la información falsa. Se puede categorizar en términos de daño, o sea, hay dolo, hay intención en perjudicar a alguien, y en cuanto a su veracidad, ¿es genuina, es verdadera o es falsa totalmente o manipulada? Y de ahí empezamos a sacar todas las combinaciones que hay y empezamos a ponerle nombre a cada cosa. Para mí es como lectura obligada para todos los medios hoy en día, para poder identificar realmente qué es lo que está pasando, identificar un simple error, por ejemplo, las cadenas de WhatsApp de las tías, hasta campañas de desinformación perfectamente organizadas por instituciones gubernamentales o no gubernamentales. El ambiente en el que nos movemos hoy es increíblemente más complejo del que tuvimos en 2010-2011. Y es que también del lado de Facebook y del lado de los medios no existe un número suficiente de personas que puedan evaluar eso. O sea, ya ves que ahora Facebook contrató, creo que era 800,000 personas para seguridad y ese tipo de cosas. 3,000 auditores. Pero no alcanza, o sea, no hay ojos que puedan supervisar cosas de suicidio. No, es imposible. Es imposible. Digo, cuando tienes un país, digamos, o un universo de 2,000 millones de usuarios en todos los países del mundo, no sé en cuántos idiomas, etcétera, etcétera, o sea, no hay manera. Es el 13º trabajo de Hércules. Sí hay algoritmos, hay herramientas de software que tratan o que pueden reducir una muy buena cantidad de los problemas, pero no todos. Claro. Y una cantidad, aunque sean decenas de miles de personas, no son suficientes para poder resolver ese problema, porque aparte es un problema de escala, que ya en sí es un obstáculo casi insalvable, pero aparte de criterios, lo que puede pasar o lo que es bien visto o tolerable en México es muy diferente de lo que es tolerable, por ejemplo, en Estados Unidos o en la India. Todas esas diferencias culturales, todos esos contextos culturales, circunstancias propias de cada país y de cada grupo son imposibles de contemplar. En algún sentido, Facebook siempre ha sido muy reacio a tomar las riendas y a hacer cumplir
las reglas que según esto mucha gente querría que hicieran. La cruda verdad es que tienen razón. Lo peor que nos podría pasar es un Facebook siendo juez, parte e inclusive hasta verdugo de todos esos lineamientos. A pesar de lo sencillo que parece, independientemente de lo simplista que pueda ser, sería realmente la peor solución. En lo que tiene que ser una ironía cósmica, el 31 de marzo, un día antes del Día de los Inocentes en Estados Unidos, Zuckerberg publicó, me parece que fue en el New York Times, en el Washington Post, no me acuerdo, un artículo de su puño y letra donde describe 4 cosas que se podrían hacer para empezar a resolver la situación. Y en todas ellas dice, es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Tanto gobiernos, tanto otras instituciones, medios inclusive, y nosotros. Pero le tenemos que entrar todos. No es una solución que un solo actor pueda llevar a cabo. Es un trabajo conjunto. Y por ende que la obligación caiga en una sola persona. Exactamente. Que también es una idea bastante astuta de poder esparcir un poquito la responsabilidad, pero no sin razón, no sin fundamento. El reporte del que platicábamos de Action también plantea toda una serie de soluciones o de medidas que tendrían que tomar los diferentes actores. Es decir, no estamos hablando de algo diferente. Lo que está diciendo Zuckerberg no es algo que no se haya dicho. Es más, lo dijeron otras gentes, digamos, más objetivamente antes. Lo cual todavía deja totalmente al aire el tema de, ok, está bien, está claro, ¿cómo lo implementamos? Porque también los retos son enormes. Así que Facebook está probando ser una de las mejores y de las peores cosas que ha traído la segunda década del siglo XXI. Por un lado, ha sido una canal de comunicación para millones, miles de millones de personas. Ha permitido que conectamos con mucha gente, ha permitido que negocios crezcan, ha permitido que una industria crezca, pero el reverso oscuro de todo eso es que la desinformación, la manipulación, la violencia en algunos casos, ha estado también ahí. Ha encontrado un vehículo ideal para poder propagarse y llegar con una precisión que antes no se tenía. Vamos, nada de esto es blanco y negro. Nada de esto es blanco y negro, y es algo que también tiene que quedar claro en cualquier discusión. Los matices de gris son tremendos y va a depender mucho de la perspectiva con la que abordemos esto, con la que podamos intentar explicarlo. Y así como ha creado trabajos en el lado positivo, así como tú dices, nos ha dado de comer, también en el lado oscuro hay mucho trabajo, hay mucha gente que está comiendo de eso. Las agencias que se encargan, las granjas de bots, toda la gente que está haciendo contenido falso, de nuevo, es el espejo oscuro. Yo creo que ganan más ellos, la verdad, que probablemente en realidad, sí. Probablemente sí. Pero es todo un problema, insisto, como bien dijiste, hay una industria legítima, legal, vamos a llegar al grado hasta llamarle ética, en la mayoría de los casos, sí. Y hay otra que no. Y es difícil saber exactamente cuál pesa más, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que muchas empresas ante crisis les dicen, bájame esta crisis. A ver cómo le haces y te dan 5,000 pesos para correr una campaña de Google AdWords ante un periodicazo. Me parece de verdad de risa, ¿no? O sea, o que le pagues a un amigo influencer para que un trending topic se cambien, pero es que no hay manera, digamos, como de esconder. O sea, la parte digital también ha tenido esa ventaja en que cuando algo, bueno, y ahorita en el Me Too, que es otro tema enorme, pero la reputación sigue siendo la misma. O sea, seguimos consultando los mismos lugares o las mismas posiciones para tener referencia de alguien o algo, y pues aunque cuánto dinero nos puede tomar el poder limpiar una acción o un comentario, algo que nos pueda afectar, ¿no? O sea, en realidad la reputación sigue siendo la misma. Ahora, y ahí estamos hablando en temas de relaciones públicas, que ha probado ser también un terreno fértil para manipulación. Ahí la publicidad te ayuda hasta cierto grado. Vamos, el manejo es otro, es muy diferente a lo que normalmente un negocio puede a lo mejor querer lograr de manera pagada. Claro.
o de manera orgánica. También hay que recordar que, por ejemplo, el tema orgánico ya no es lo que solía ser. Esa nostalgia no la entienden muchos de los content managers que ahora existen, ¿no? ¿Y saben cuál es el problema? De lo que habíamos logrado de manera... Pero ahí les va. ¿Saben por qué existe ese algoritmo? ¿Saben por qué se bajó ese alcance orgánico? Eso es lo que a mucha gente no le gusta escuchar. Las marcas y los medios tuvieron la culpa de que eso desapareciera, porque abusaron de eso. ¿Porque posteábamos mucho? Empezaron a publicar pura basura 10 veces a cada hora. O sea, yo me acuerdo que había chicos un community ahí de alguna marca marinela, no me acuerdo, que publicaban memes. O sea, ¿para qué la cuenta de Gansito publicaba memes? Y publicaba un montón y ahí su popularidad, A las ¿no? marcas y a los medios no les gusta que les recuerden que ellos son los culpables de que exista el algoritmo. Ellos lo crearon. Facebook, ¿y eso nos protege ahora? De que nos protege a los tenemos que usuarios. pagar? Ajá. Nos protege a los usuarios, porque acuérdate que el negocio de Facebook es que los usuarios estén ahí, pasen tiempo y estén a gusto. Ajá. Fíjate cómo funciona la cosa. Yo no sé a ti, pero a mí al menos en Instagram me aparecen unos 20 anuncios al día. Sí, pero te digo algo. Puedes ir educando al algoritmo de la publicidad, no al de las publicaciones. Hay que recordar que también mucha gente habla del algoritmo, el malo, para los community managers, es el coco, el diablo, que es el que se encarga de determinar qué publicaciones son las que van a salir en tu muro de noticias, en tu timeline, en tu newsfeed, perdón. Pero a la gente se le olvida que hay otro algoritmo detrás que funciona así como hélice de DNA, se van cruzando, que es el algoritmo de la publicidad. Que cuando hay un espacio publicitario, ese es el que determina qué anuncio es el que va a salir. Se estima que cada uno de nosotros, cada que abre la app de Facebook, es target de 3.500 anuncios. ¿Quién se queda con ese anuncio? Ese algoritmo es el que se encarga de determinarlo. Pero bueno, el punto es de que así como puedes ir educando al algoritmo de las publicaciones para ver qué te gusta, también puedes ir educando al otro algoritmo para que te muestre publicidad de cosas que te interesan. Yo te puedo decir que yo era un escéptico de Instagram. Lo confieso. Yo era un escéptico. ¿Tienes cuenta de Instagram? Sí, claro. Ya. No, y voy más allá de eso. Era un escéptico de Instagram. Una amiga me abrió una cuenta y dijo, ten, ahí está tu cuenta. Oye, pero es que ten, ahí está tu cuenta, ahí está el password, ahí úsala. Sí. Ok, está bien. Empecé a utilizarlo, le empecé a agarrar un relativo gusto, pero lo que empecé a ver era que a lo largo de 2 años y medio, ya había comprado más cosas a través de anuncios de Instagram de los que jamás había comprado en Facebook. Y yo hago publicidad en Facebook. En ese momento me dije, esto es en serio. Y de hecho quise crear un curso totalmente dedicado a Instagram porque me di cuenta en carne propia de que esa cosa funciona, pero la tienes que educar. Pero además tú mismo dijiste, en el curso yo ahí acordándome, pero tiene una estética completamente diferente. Lo que entra dentro de esa estética, o sea, por ejemplo, yo he comprado muchos anuncios de muchas cosas que después busco en Amazon, de el cosito con el que tapas la cámara del celular, y yo, ¡lo necesito! Y no vas y lo buscas, pero son cosas que por su planteamiento están muy bien puestas. Hay muchas veces los anunciantes mexicanos no tienen ese chip, digamos, para engancharte de esa forma. Y fíjate que ahí yo no le echaría tanto la culpa a los anunciantes, que obviamente sí tienen una parte de responsabilidad. Sigo viendo que las agencias siguen sin entender de qué va este asunto. Y para mí ese es un problema todavía más serio. Porque que los anunciantes no sepan, en algunos no tendrían por qué saber. Pero las agencias que se venden como la gente que sabe, siguen sin saber, y eso es todavía más problemático. Claro. Pero regresando al tema... O sea, pero hay agencias que suben el flyer con 800,000 letras y es algo real, por más de que le pongan 1,000, 2,000, 3,000, 50,000, es difícil. No va a jalar. No va a jalar. ¿Okay? Sí. Así que Instagram está probando ser la siguiente gran mina de oro de Facebook. ¿Okay? De hecho, se volvió lo que llamamos la válvula de seguridad. Hace como 1 año, año y medio, llegamos a lo que llamábamos la carga máxima de anuncios. Exacto. Facebook tiene un límite. Ellos saben perfectamente cuál es el límite de anuncios que pueden poner en el newsfeed antes de que la gente se sature y se empiece a salir. Son 100 y tantos. Es un número que ellos conocen, porque aparte es un nivel global. Pero la gente seguía comprando. Los anunciantes seguían compra y compra y compra anuncios. La demanda era enorme.
fue por eso que abrieron la publicidad en Instagram, para que mucha del extra... Aunque no haya cuentas. Pues, exacto, y que esa demanda, que ese overflow, se fuera para Instagram y se equilibra. Instagram sigue siendo un poquito más barato, bla, bla, requiere más cautela, más detalle, pero sirvió de válvula de seguridad para que toda esa demanda de anuncios se fuera para acá. Pero eso también se va a acabar. Así que, y luego viene otra cosa. Pues es que una de nuestras chambas es estar buscando constantemente dónde todavía hay posibilidad, como las stories. O sea, en donde es, ¿no?, el siguiente santo grial de Facebook. Todavía no tenemos un formato de publicidad así idóneo, que se ajuste perfecto a Stories. No sé si has visto lo que hacen Stories, me parece muy, o sea, y eso también, como tú dices, es algo que no han entendido las agencias. Ya no estamos en la era del anuncio de Cannes, que es súper inteligente. Es algo que ya va, o sea, esto es bonito, se acabó, cómpralo, ¿no? Sí. O sea, tienes que convencer a alguien en 2 segundos. Hay que recordar, y eso a mucha gente se le olvida también, que cuando Facebook salió a la bolsa y abrió la plataforma publicitaria, lo único que había eran los famosos anuncios de la columna derecha. ¿Te acuerdas? Ajá. Porque veíamos Instagram en el escritorio, claro, en máquinas de escritorio. Esa salida a la bolsa coincidió con la migración de todos los usuarios a los dispositivos móviles. Y Facebook lo dijo en su documento de salida a la bolsa. La migración de los usuarios a dispositivos móviles nos puede matar. O sea, esto puede acabar con nuestro negocio, porque nuestro modelo de publicidad no funciona en dispositivos móviles. No podían poner anuncios. ¿Qué pasó? Inventaron el anuncio en el newsfeed un par de años después, que resultó ser el formato publicitario más exitoso de toda la historia, y es lo que hasta la fecha hace que Facebook gane las toneladas de dinero cada trimestre. Pero eso no existía. Eso se tuvo que inventar en una circunstancia que literalmente era un peligro existencial para Facebook. O sea, si no hacen eso, truenan. Pero lo hicieron. Y esa es una de las, alguien diría de las mejores, otros dirían de las peores, capacidades o cualidades de Facebook. Son tremendamente adaptables. Ahorita están también en un momento de transición en el que algunas cosas están cambiando, bla, 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 bla. Pero la verdad es que yo no apostaría en contra de Facebook en cuanto a que no logren encontrar la solución ideal para todo un nuevo ambiente, para toda una nueva circunstancia, para un nuevo caso de uso de los usuarios. El conflicto que yo tengo, Ángel, es que como asesora, si tú quieres, que un cliente tenga que pagar el fee de quien maneja la campaña, quién lo produce, quién lo edita y todo esto, más el fee de Facebook, es el sueldo de alguien. Claro, o sea, totalmente. En realidad hay empresas de como Expansión y esto que dedican 20, 30 mil, 50 mil pesos. O eso es el sueldo de un director general. Ajá. O sea, eso está quitando también muchas oportunidades. Es decir, quiero pensar que no necesariamente la cantidad de dinero que ellos meten va a repercutir en buenos resultados, que eso es otro tema, pero ¿por qué se está invirtiendo en muchos casos más en la publicidad que en el equipo que lo hace? Ahí te va. Nota que aquí nos vamos a adentrar en un tema ultra espinoso, que es medios digitales. Ajá. Los medios digitales en 2019 son un animal totalmente diferente al de comercios y otro tipo de negocios, digamos, más transaccionales. ¿Físicos, dices? No, okay. Transaccionales. Por ejemplo, cualquier tienda que venda cosas. Ajá. Los medios son otro asunto. ¿Por qué? Porque el problema fundamental es que el modelo de negocio de los medios, 2019, esencialmente, o al menos el tradicional, que es fundamentado en publicidad, adiós. Ya estamos. Lo lamento decirlo. Por favor, voy a decirlo. El modelo de negocio de un medio, si está fundamentado en la publicidad, es un accidente esperando suceder. Estás viviendo en tiempo prestado. ¿Por qué? Porque ya es un hecho que de $1 en publicidad, ya lo voy a decir, 98 centavos se lo quedan o Facebook o Google. Y el resto se lo está peleando el resto de la web. Es un hecho que un medio que intenta vivir con ese esquema no la va a hacer. La pregunta es, ¿esa inversión está alimentando el mismo modelo viejo? Porque básicamente le estás regalando el dinero a alguien más. ¿O está trabajando para poder crear y mantener un modelo nuevo?
El modelo nuevo, hay gente que dice que tampoco hay mucho que pensarle, que está también perfectamente identificado y que hay negocios que ya lo están haciendo jalar y que les va súper bien. Suscripciones, contenido patrocinado, eventos de alto margen y el caso menos divertido, pero que también es posible, el volverte la mascota o el proyecto de caridad de algún millonario. Ah, bueno, por favor, agárrenme, Vicky. ¿Ok? Sí, patrocino. Pero está muy claro por dónde va. Si todavía estás jugando ese juego de publicidad y es que tenemos millones de visitas al mes, ok, está bien, nada más que te recuerdo que los costos por millar de impresión cada vez van bajando más. El tema de display, por ejemplo, tiene problemas de fraude y de métricas gigantescos. No entiendo por qué hay gente que todavía invierte en display y dan unos reportes buenos, como si fueran el santo grial, como tú dices. Ok, pero de nuevo, el tema son objetivos de negocio. Ok, si los medios todavía creen, con razón o sin razón, que esa inversión en publicidad está repercutiéndoles o les está beneficiando en términos de negocio, pues lo van a seguir haciendo. Si se dan cuenta de que no, pues cambiarán. Pero si no les interesa darse cuenta de que no, pues lo van a seguir haciendo. Porque, de nuevo, ahí te va una... Sí, así que esto va a doler. La razón por la que prefieren invertirle a publicidad y no al equipo, no a la gente que hace el contenido, es que con el esquema que estamos viendo, la calidad del contenido no sirve de nada. Claro. Porque lo que necesitas es generar vistas en toneladas industriales. Es el punto. Y la gente no va a leer un artículo de profundidad, no va a leer algo bien investigado. Quiere la notita pequeña, el meme, el chiste, el horóscopo, promo. Horóscopo. Por eso ese modelo, por eso los problemas del periodismo hoy en día de que le está resultando ser muy difícil ser sustentable. ¿Por qué? Porque el modelo viejo no te da para eso. Otros medios están operando bajo un modelo de suscripción, bajo un modelo de eventos, bajo un modelo de muchas otras cosas que sí se vuelven suficientemente rentables para sostener un equipo de alta calidad que produce un contenido que nadie más va a encontrar, y ahí te va, que muy probablemente sea nada más valioso para un público muy específico. A lo mejor los días de ese gran público, de vivir de ese gran público, ya se acabaron. ¿Quieres algo así de calidad, así realmente bueno? Enfócate a un nicho que tenga el dinero para poder pagarte y sírvelo, pero sí, obsesivamente. Que vuélvete su fuente, que no puedan vivir sin ti. Y allá afuera hay muchos buenos ejemplos de negocios que lo están haciendo así y que les está yendo bien. Tomando estos tres elementos: suscripciones, eventos y contenido patrocinado. No es un misterio. No, y es algo que ya teníamos probablemente antes, pero ahora tiene mucho más relevancia. Sí, exacto. No son cosas que no se hayan hecho antes. Lo hacíamos desde 1960. ¿Ok? No estamos inventando el hilo negro. Simplemente 2019 o el siglo XXI nos está forzando a entrarle 100%. Pero platicaba el otro día con una persona, muchos de ustedes a lo mejor la conocen, el dueño de Pictoline. Ah, sí. Eduardo Salles. Ajá. En alguna ocasión hemos platicado acerca de este mismo tema. Que para 2019 un medio para sobrevivir va a tener que dejar de ser un medio como lo conocimos. Ese es el punto. Y ese es un trago súper amargo. Ese es un trago que muy pocos medios, muy pocas organizaciones van a querer realmente asumir y tomar, ¿no? Entiendo, y créanme que lo entiendo. Tengo un gran respeto por los medios. En algún sentido, en una vida paralela, en un universo paralelo, a lo mejor yo hubiera sido escritor, columnista o reportero, pero en esta me tocó vender publicidad en Facebook. Adiós, gracias. Y entiendo qué tan difícil puede dejar de ser esas raíces o esa entre comillas, herencia y brincar a una cosa totalmente diferente. ¿Sabes qué? El otro día me dice una amiga, es que cuando, ante la ola de despidos que ha habido en varios medios, cuando se acercan a gente que hace digital, pues dicen, ayúdame. Pero, ¿cómo? O sea, me decía ella,
¿cómo los ayudas si no saben hacer otra cosa más que medios? O sea, a ver, antes de que me contestes, pero el mismo periodista me decía, ¿por qué tengo que hacer algo si sabía yo de hacer lo que me correspondía como tal? Mi profesión me exigía ser solamente reportero, pero hoy en día tiene que tener otros skills, tiene que para poder hacerlo, ¿no? Totalmente, y eso pasó con muchas industrias. Ajá. En Europa, por ejemplo, había todo un gremio de personas que en invierno iban y cortaban hielo de los lagos, lo empacaban y lo llevaban a las casas para que la gente pudiera ponerlo en unas cajas, lo que eran los prerrefrigeradores, y que la comida no se descompusiera. Y durante años o siglos esa industria vivió y había gente que se dedicaba a eso. Llega el refrigerador, ¿qué pasa? Toda una industria se muere. Esas gentes tuvieron que aprender a hacer otra cosa. En otra escala estamos viendo algo similar. Ahora, esa pregunta que decías de, bueno, ¿y ahora qué hago o cómo les ayudamos? Hay que recordar que la gente que tiene experiencia en medios, periodistas, todo, tiene una virtud que hoy en día es valiosísima, y creo que me llama la atención que ellos son los primeros en ignorarlo. Si hay algo que ellos saben hacer es cómo contar una historia. Ahora estáis basado con storytelling, bueno, ¿no? ¿Saben cuántas marcas están batallando para poder hacer algo que no parezca un anuncio o una promo de súper? ¿Saben cuántas organizaciones tienen historias o narrativas que vale la pena contar, pero no saben cómo hacerlo? Toda esa gente es la respuesta a ese problema. Pero parecería que se les está olvidando que pueden voltear alrededor y encontrar que hay mucha gente que va a requerir esos skills. Sí, a lo mejor vas a tener que pulirlos con algunas otras cosas. A lo mejor vas a tener que aprender a sacar mejores fotos, o editar en digital, editar audio inclusive, editar video. Pero el núcleo de tu profesión, que es el investigar, el contar historias, el poder validar datos, enganchar a la gente, eso hoy en día es más valioso que nunca. Porque yo veo un gap entre los content y los periodistas. No saben qué es el INEGI, no saben qué es, o sea, no saben de dónde se sacan los datos, no saben hacer entrevistas. Yo creo que sí vale mucho la pena retomar el periodismo, pero la gente en digital está obsesionada con hacer un promocional, tal vez con un signo de % más grande, o sea, más enfocados en las cuestiones comerciales que en el contenido, justamente por las razones por las que me estás dando. Pero ambos se necesitan, a lo mejor no lo saben, pero ambos se necesitan mucho más de lo que se imaginan. Y sí, la gente de digital, porque probablemente las mismas marcas no entienden de qué va este asunto, están acostumbradas a pensar así. Incluso en el manejo de crisis, es muy evidente cuando una situación rebasa a la gente de digital, porque o no saben de relaciones públicas o no saben de cómo manejar una cosa y se les va de las manos. Hay que recordar que a final de cuentas este asunto cada vez más es de especialistas, ¿ok? Vas a tener el especialista en RP, el especialista en storytelling, el especialista en pauta, en publicidad, el especialista en atención a clientes, el especialista en datos, el especialista en video, etcétera. El pensar que una sola persona o un solo equipo relativamente pequeño puede manejar todo, sé que es muy cómodo para las marcas, pero el hecho es que también es un error, Ángel, no funciona así. O sea, llega un cliente, te dice, tengo 5,000 pesos, necesito hacer todo esto, y yo a veces me he visto rebasada porque necesitas hacerla de todo. O sea, aunque te den esa cantidad, si de repente tienes que enfrentarte a una crisis, te la tienes que chutar. Ahí la verdad es que creo que bien ha sido error de muchos de nosotros, y yo me incluyo, porque también yo me he aventado proyectos que tendría que haber delimitado con mucha más claridad. Y ahí está el problema. Ahora sí tienes que escalar como si fueran cajoncitos. Exacto. Sobre decir, cada cosa. ¿Sabe qué? Yo puedo hacer de aquí, 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 acá. Pero si esto pasa... Pero en la mente del cliente es, manéjame Facebook, ¿no? O sea, llévame las redes. Ajá, exactamente. ¿Y cuántos pecados no se ocultan en llévame las redes? ¿Y eso qué significa? Yo cuando me preguntan, es que ¿cuánto me costas por llevar las redes? ¿Y eso qué significa? No, pues llevar las redes. No, discúlpame, eso no significa nada. Es como decir, dame comida. ¿Qué tipo de comida? Ok, ¿cómo qué? Claro. Ajá, comida, desayuno, comida o cena.
¿Tiene usted restricciones de dietas? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Hay cosas que le gusta? Y hay mucha gente que tiene implícito, bueno, cuando llevas, por ejemplo, como tú dices, las redes de una persona, cómo habla, qué sí le gusta, qué no, o sea, eso es complejísimo, el llevar las redes de una sola persona, pero a nivel de empresa hay muchas veces que no tienen ni logo, no tienen visión, no tienen, o sea, y tú tienes que partir desde cero, y si les cobras el logotipo, oye, tenemos que tener una identidad, colores, tal, es como, no, yo ya quiero vender, mañana quiero llenar el curso, mañana quiero vender el libro. No se puede. Voy a decir algo, y sé que siempre va a haber alguien que acepte hacer eso. Pero la verdad es que a mí me queda claro hoy en día de que cuando te toca un cliente de esos, hay veces que lo mejor que puedes hacer es dejarlo pasar. Al principio a lo mejor no puedes darte esos lujos. E insisto, siempre va a haber alguien que lo agarre y que la riegue. Ajá. Y le va a crear un batidero de más. Y va a ser muy bonito poder regresar y decir, te lo dije. Se lo dije. El proverbial, si cree que pagarle a un profesional es caro, contrate un amateur. Es que aquí es doblemente cierto. Y ahorita acabas de decir algo muy importante. Simplemente desde cómo te aborda una marca o una agencia, sabes exactamente con quién estás tratando. Alguien que te diga, es que quiero que me lleves las redes, es alguien que no tiene idea de lo que está haciendo. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante? Al menos en mi experiencia. ¿Qué es lo más importante que hemos visto? Cuando una compañía sabe qué quiere, y nota, lo voy a dejar en claro, posicionarse, vender más, hacer ruido, no son objetivos, ¿eh? Tener likes, tener muchos likes, no son objetivos. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. O sea, cualquiera de esas 4 respuestas, incluido también el quiero que me lleve las redes, es alguien que no sabe de qué va ese asunto, no tiene idea de qué está haciendo. Parte de nuestro trabajo es el evangelizar, claro. Y a lo mejor no es la palabra correcta, no es la palabra más linda, pero es la correcta, alfabetizar. Sí. ¿Ok? Pero eso te requiere tiempo, o sea, es que es a lo que yo voy, o sea, hay personas, hay una situación personal que yo tuve con alguien que quería que yo diseñara frente a ella y que de ahí me aprobara una cosa u otra, o sea, era un nivel no lo llamaría desconfianza, sino no puedes dedicarle a un cliente, pues no quiero ponerle un tamaño, no, pero esto se tiene que hacer como con base en confianza de la experiencia que tú tienes. No vamos a cumplir caprichos en esto porque además, como tú dices, el algoritmo es una cosa que se tiene que obedecer, son reglas que están ahí. Exactamente, es como la Constitución. Tú me puedes decir, es que yo quiero que llenes de letras, pero no va a funcionar. Ajá. Yo a veces sí, hay clientes con los que tengo la suficiente confianza ya, es decir, a ver, ¿vas a querer que hagamos lo que quieres o lo que se necesita hacer? Exactamente. Y hay veces en que lo mejor que puedes hacer es cumplir las instrucciones del cliente al pie de la letra y dejar que todo se vaya al diablo. Claro. Y decirle, ¿ya viste que esto no funciona? Me contrataste porque soy un profesional y entiendo de esto. ¿Me das chance de hacer mi trabajo? Claro. Pero ahorita estamos viviendo la competencia de los generación Z que ya están saliendo al mercado y que dicen, no, yo te posteo no sé cuántos memes y te elevo el número no sé qué y soy influencer y No. O sea, eso funciona una vez. Yo te puedo decir, estoy lejos de ser generación Z. Lejos. Muy lejos. Claro. Me encanta verlos y los dejas. Y ves cómo se estrellan. Y después, los niños ya acabaron de jugar. Pueden entrar los adultos ahora sí a resolver la situación. Claro, o sea, nosotros ya nos ganamos, o sea, ¿qué te gusta? Estamos hablando de 2007, o sea, ya tenemos 12 años de experiencia en digital, donde digamos en esto, pero mira, tal vez más tiempo. A lo mejor el tiempo tampoco, a lo mejor el tiempo tampoco es tan factor, porque tenemos gente que tú conoces tanto como yo, gente que lleva también muchos años en este negocio y siguen las mismas. Tristemente el tiempo no es necesariamente un factor, pero hoy en día hay experiencia, hay resultados, hay certificaciones, hay toda una serie de cosas que te pueden ayudar a saber si una gente está haciendo las cosas. Tú nada más de hacer una pregunta puedes saber si una persona sabe lo que está haciendo o no en digital.
Con una sola persona, con una sola pregunta, perdón. No se necesita más. Con una pregunta tú puedes medir a una persona y decir, ok, esta persona sabe de lo que está haciendo o está totalmente perdida. Pero eso también es un poco de colmillo. Colmillo, claro. Eso, ahí es donde, por ejemplo, esos 7 o 10 años te pueden servir. Ajá. Y vamos, a mí, por ejemplo, el mito del nativo digital, de esa generación que nace sabiendo todo eso, de una vez lo digo, pueden citarme, eso es más falso que un billete de 7 pesos. Eso no es cierto, no existe. Y menos para temas comerciales. Y ¿Okay? menos para temas de crisis. O sea, bueno, yo me estoy clavando mucho en el tema de crisis de ciberseguridad, pero no puedes permitir, o sea, ante esto de Me Too, por ejemplo, ¿no? Que veía, me daba risa porque salió el de las agencias de creativos, no sé qué. Y sus comunicados de prensa de nos apena mucho que esta situación esté tocando otras agencias, pero pues les damos nuestra bendición y ojalá, o sea, eso no es comunicar, ¿no? Ahora, sí, y se pone peor porque son las agencias que se supone que saben cómo hacer eso, en muchos casos. Y el community que está monitoreando todo el tiempo a ver si no sale su jefe o si no sale... Vamos, sí, es todo un tema. Es todo un tema en la industria digital, pero así como hay actores quizá no de tanta calidad o sin tanta experiencia, sí, también todo ese tiempo ha generado un núcleo de gente que sabe lo que está haciendo, que es confiable y que puede ayudar a casi cualquier negocio. O sea, no es tan sencillo encontrarlos, no es tan barato trabajar con ellos, pero la verdad es que, lo digo como una broma en los cursos, que no sé si te tocó, pero trabajar en digital o trabajar en la industria de los medios sociales es sencillo, rápido y barato, nada más si lo haces mal. Sí. ¿Okay? Y esa es una lección que muchos hemos aprendido, ¿no? De la manera difícil. Y todavía no hablamos del tema de las plataformas, porque estamos hablando de la gente que está sobre los teclados. Las plataformas es otro asunto y a veces no ayudan nada. Caso concreto, y a lo mejor regresamos al tema original de la conversación, hace 3 semanas toda la industria se dio contra una pared, o sea, de 100 a 0 en 2 segundos, que Facebook estuvo fuera del aire 14 horas. Claro, claro. Y lo que hablábamos, como empezó la conversación, de que los anunciantes durante todo este tiempo de drama y crisis habían estado así de, pues sí, lamento oír mucho todo esto. Esas 14 horas sí fueron una llamada de atención muy seria, porque no solo se cayó Facebook, se cayó toda la plataforma de publicidad. Claro. Y semanas después, todavía hay gente que está lidiando con secuelas, con consecuencias de esa caída. Y eso sí puede ser un problema muy serio. Que los clientes de Facebook, que los anunciantes pierdan la confianza, eso va a doler más que ningún escándalo más. Esas 14 horas le salieron más caras, claro, a Facebook. No en términos de dinero. En términos de dinero, bueno, hay quienes sí monetizaron el daño. O sea, ahí por ahí se hablaron de cifras, de pérdidas, de ventas y eso. No, espérame. Facebook como Facebook perdió, me parece que eran 58 millones de dólares por esas 14 horas, que para Facebook es cambio. Pero lo que no se ha cuantificado y que probablemente jamás se vaya a cuantificar es cuánto perdieron o cuánto dejaron de ganar todos los negocios que durante esas 14 horas no pudieron poner su publicidad y los que una semana o 2 semanas después todavía estaban viendo porque problemas. Porque yo vi casos de cobros, o sea, porque sí cobraron. Ah, claro, el problema es ese. Ahora, que está viendo reembolso, ok, pero de nuevo, esos son como los síntomas. El problema es que ahorita todos estamos, ¿y a qué hora vuelve a pasar? Claro. ¿Qué pasa si le meto una cantidad importante de dinero como solía hacerlo? Y ahora resulta que ya no. Ese es el verdadero problema. Ahorita sí Facebook tiene una bronca en las manos que va a tener que resolver. No tengo idea de cómo. Pues que además tú como cliente, ¿a quién contactas? O sea, esa es está otra. el famoso yo tengo un amigo en Facebook. O sea, no hay manera. Y créeme, nadie tiene un amigo en Facebook en esos momentos. Nadie. Y el soporte de técnico se vio, o sea, quedó lamentablemente corto. Absolutamente. Que era obvio, es un problema de 6 millones de anunciantes, 7 millones de anunciantes. Porque antes cuando se cayó el Facebook, ya no voy a ver los chismes de la tía. Hoy en día, sí fue una, o sea, ¿qué hago todo el día? O sea, sí, nos quedamos sin trabajo. Básicamente es como si se fuera la luz en la oficina. Sí. Se va la luz en la oficina y ¿qué haces? Ni leer.
¿Ok? No, pues sí, porque estás con la angustia de que te iban a mandar Ajá. lo que sea. Y no es de que se cayó internet, porque podrías haberte ido a un café o desde tu teléfono o algo. No, Claro. la plataforma completa está abajo. En la que yo gano dinero, en la que yo opero, no está disponible. Exacto. Y es que esa es la rabia que a mí me da, que toda esta situación está pasando porque yo estoy confiando en una plataforma o estoy trabajando en esa plataforma. Y cuando ellos te fallen... Ahora, ¿que es la primera vez? Sí, estoy de acuerdo. ¿Que fue muy serio? Sí, también. Y de nuevo, el problema ahora es, ¿y cuándo va a ser la siguiente? Claro. Porque durante mucho rato, todos sabíamos todo, que a alguien le fallaba alguna cosa. Ok, órale, era molesto, incómodo, pero no pasaba a mayores. Pero- Ya tuvimos una probada de que esto no es a prueba de balas. Ajá. Hoy en día el problema es que esto está tan centralizado, está tan en manos de unas pocas plataformas, que se cae algo, que aparte son de un nivel de complejidad Claro. inimaginable, en el cual pasa algo e industrias completas se caen. Esto también es una llamada de atención porque, curiosamente, la web como fue concebida era para que esto no pasara. Claro, exactamente. Es absurdo. Ajá, es Y así lo absurdo. estamos viviendo. ¿Qué características debería de tener hoy en día un community manager? O sea, bueno, la gente que se acerca a tus cursos y a mí también me ha pasado como generación Z que ahora dice, me están pidiendo en mi trabajo resultados. Necesito aprender a montar campañas, pero ¿de qué? O sea, también yo creo que tienen que tener bases de contenido, porque ahora está muy de moda las cuentas que solamente son pura promoción o pura selfie o pura tal, pero no hay una mezcla tal cual. Y como tú dices, no puede haber un community que haga video, reputación, reportes, datos, crisis, pauta, atiende el teléfono, y vaya por el analytics. café, no, o sea, no, sino que cómo se está especializando, cómo sería, digamos, la estructura de un equipo digital hoy en día, hoy en 2019, porque ha estado cambiando mucho y muchas agencias siguen con modelos antiguos y sí, o sea, cómo yo siento que la parte ética va a tener que, se va a desarrollar bastante a futuro como para poder prever ciertas cosas, pero ¿cómo crees que sean esas características o ese equipo, cómo se debe de formar? ¡Wow! Ya estamos. Sí, ya está. Esa es la pregunta de las preguntas. No creo que haya una sola respuesta. ¿Ok? Porque eso también, perdóname que te interrumpa, tiene que ver con los presupuestos que van a pedir, porque hoy en día, o sea, yo no sé cómo sean los presupuestos que has manejado, en general no he ahondado mucho, pero pues ahora sí que a veces depende del cliente y depende de los objetivos, pero a veces con 20,000 pesos... O sea, ya Sí. no es una cantidad, antes eso, o para el Rendía. nivel de sueldos que hay en México, 20,000 es como está súper bien pagado antes, ¿no? Hoy en día, y mucha gente dice, es que eso es muy ambicioso. No, o sea, es que en realidad, o sea, para poder pagar a alguien que tenga buena ortografía, que sepa algo de inglés, que sepa lo que quieras, ya no puedes partir de una cantidad así. Sí, el asunto aquí es que, como te decía, no hay una sola respuesta, ¿ok? A la hora de estar planeando vemos que cada plan para cada cliente es único. Sus métricas inclusive Claro. son únicas. Y por tanto la composición de sus equipos muy probablemente también sea muy particular, porque va a depender mucho de qué quiera hacer. Un negocio de e-commerce va a tener requerimientos muy, muy distintos a los de, por ejemplo, una ONG o los de una retail, por ejemplo. El presupuesto, por supuesto, que es, vaya la expresión, Claro. es factor. Pero creo que lo primero que tiene que quedar claro es objetivos de negocio. ¿Para qué queremos hacer esto? ¿Cómo le va a ayudar al negocio? ¿Queremos conseguir prospectos? ¿Queremos que el e-commerce saque? ¿Queremos contactar a ciertos núcleos? ¿Queremos contactar a un grupo para poder crear una comunidad en torno a este tema? ¿Qué queremos? Queremos mejorar nuestro nivel de satisfacción de clientes, queremos mejorar nuestro tiempo de respuesta en cuanto a todo el número de llamadas de servicio que recibimos. O sea, esos son objetivos de negocio de veras.
Y con eso en mente, entonces sí puedes empezar a armar un equipo. A lo mejor en el caso de soporte, vas a necesitar a un par de community, y le voy a poner aquí como la etiqueta general. Community managers es como decir no es ofensa, porque no es ya hay no. que ya es Sí, no. Me ofenden. Insultos. Social media expert. Ese sí es un insulto, para que veas. ¿Ok? Entonces, decir community manager es como decir un ingeniero o decir un abogado. Ok, ¿qué tipo de ingeniero o qué tipo de abogado es? Claro. Okay. Hay muchos tipos, hay muchos sabores de ingenieros, hay muchos sabores de abogados. Community manager, en este caso, por ejemplo, requerirías a alguien con especialización en atención a clientes. Que es una persona con un temperamento y unas características muy diferentes al de, por ejemplo, alguien que va a hacer pauta. No, pero antes el community era el que decía, gracias por tu comentario, saludos, y ponía un GIF, ¿no? Sí, no. Oye, o sea, por ejemplo, esta especialización es muy clara, ¿no? Tiene que es. llevar o saber manejar un CRM, poder Así llevar es. tener una capacidad de respuesta y tal vez tener un temple muy importante. Una o sea, paciencia claro. de proporciones bíblicas, porque andar lidiando con el público en internet, créanme que no es para cualquiera. Ajá. De nuevo, tienes un perfil muy específico. Claro. ¿Okay? Si vas a estar resolviendo, por ejemplo, problemas de envíos o de embarques en un e-commerce, pues vas a requerir otro perfil. A lo mejor va a tener que estar mucho más enterado de temas de logística, también CRM. Ahí te va. Community Manager, en su acepción, en su definición más clásica, es atención al público. Ok. Es de la pantalla para atrás, para afuera. Y es quien tiene que estar muy bien informado de todo lo que está pasando en el negocio, tanto de situaciones legales, de posibles crisis. Así es. Y eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo hacerle ver al cliente, que los communities no son como la último eslabón, o que nunca se entera, Así es. nunca lo meten en los grupos de WhatsApp, sino que tiene que estar al pendiente de todo eso, el que se tiene que meter hasta la cocina. Para mucha gente, el community manager es como la figura de la hostess en un restaurante, cuando en realidad es más el conserje de un hotel. Ya. ¿Okay? Es muy buen análisis. Es más parecido a un trabajo el concierge de un hotel, ajá, que a la hostess de un restaurante. Ya. Esa es como un poquito la analogía que a mí me gusta usar para eso. ¿Okay? Ahora, si nunca has estado en un hotel donde tenga un concierge y donde realmente veas de qué sirve, les sugiero que lo intenten o que lean un poquito, porque es un trabajo muchísimo más complicado. ¿Okay? Ambos son servicio al cliente, ambos son atención al cliente, pero en escalas Y diferentes. autoridad. Y autoridad también, eso tiene mucho diferentes. que ver. Ajá. Exactamente. Así que, bueno, eso por un lado. Luego, de la pantalla para atrás, en el backend, tienes a la gente que se encarga de hacer la pauta. Una cosa es hacer la pauta, ¿okay? Otra cosa es hacer los artes y los videos que van en esa pauta. Claro. Otra cosa muy diferente es analizar los resultados y optimizar la pauta. Otra muy diferente es la de analizar y ver los resultados del sitio y de los contenidos. Otra muy diferente es el estar escuchando de qué es lo que se está hablando en la web, en los grupos que me interesan, en los lugares que me interesan, listening, monitoreo. ¿Okay? Otra muy diferente es la de crear el contenido, ya sea en video, A, en texto, B, o en imagen, C. Y hoy en día también tenemos que agregarle audio, D, porque los podcasts están regresando. Claro. ¿Okay? Aquí acabamos de mencionar como 10 personas. Es sensato, es razonable pensar que en una sola persona vas a poder o va a poder cubrir los requerimientos de 10 personas. Claramente no, pero muchos clientes, marcas, agencias ignoran esto, no tendrían por qué. Porque además el community multitask
cubre eventos, toma fotos, va y reportea, o sea, esa es otra. Ese es otro y muchas veces lo hacen con sus propios equipos, con sus datos, con sus laptops. O sea, también hay una concepción a nivel de las necesidades, incluso de internet, que requieren para cubrir eso. Y los horarios, porque obviamente, como tú dices, un community manager no conoce los horarios, porque si hay una crisis en fin de semana, no se puede desatender. Hay negocios que no se pueden desatender. A menos que quede claro de nuevo, si tú aceptaste esa chamba de 24/7, pues mala tarde. Pero, ¿sabes qué? Agencias con las que trabajo, proyectos en los que manejo, sí se especifica claramente. La atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cualquier otra cosa fuera de ese horario se cobra aparte o cae en la responsabilidad de la marca o lo que sea. Nosotros nos encargamos de la publicidad de tal a tal. Los artes tienen que ser llevados a cabo o tienen que ser entregados por parte de la marca, del cliente. Pero eso tú y yo lo sabemos porque ya tenemos un colmillo de años y desgraciadamente esos límites se han puesto porque hemos aprendido tal vez a la mala o no sé, pero mucha gente que está en las agencias está a la expectativa de que no nos corran o de que va a haber otros. Ahí te va. ¿No? Otra cosa que tampoco me va a hacer popular. O sea, esta entrevista no te va a hacer en absoluto popular. El modelo de agencia también, como lo conocemos, ya llegó a su límite. Claro. El modelo de agencia de publicidad, onda Mad Men, traducida a un ambiente del siglo XXI, en un ambiente digital, es totalmente obsoleto e inoperante. Lo sabe, o sea, mucha gente de que eran copywriters al momento en que se quedaron sin trabajo, pues ponte a hacer copies para Twitter, ¿no? ¿Y qué tan creativo puede ser? O sea, esa evolución nunca era como un pase directo de la prepa a la universidad de algo que no sabían. Pero, o sea, no, más importante aún, la manera en la que las agencias hacen dinero fomenta todo esto. Y también lo entiendo, porque hay que pagar renta, hay que pagarle a la casa matriz en Estados Unidos, sobre todo en el caso de agencias internacionales grandotas. O sea, todo conspira para que no haya manera de hacer que dar un buen servicio en muchos casos sea rentable. Es triste. Pues no es sencillo. Las agencias todavía siguen pensando en el premio de Cannes, en el EFI. O sea, eso como cliente hoy en día no me va a dar una diferenciación. Me interesaría más alguien que sepa correr una campaña de Facebook o de Instagram. Me va a dar mejores resultados. Eso, si el cliente sabe qué es lo que quiere. Se juntan el dolor y la tristeza. Es un cóctel bastante deplorable a veces. Y a veces uno está en medio. Y hay veces que tienes suerte y te encuentras clientes muy organizados, muy claros, muy honestos, o también con mucha confianza. Es decir, ¿sabes qué? No tengo ni idea, confío en ti. Nada más dime cómo le vas a hacer. Claro. Hay otros que no. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Yo nada más tengo muy poquito dinero, pero tiene un proyecto interesante. O te va a permitir hacer cosas en una industria que a lo mejor no conoces. O sea, ok, vamos negociando. Porque a mí también me interesa entrarle. Son los menos, pero también hay. Y pues está el resto. Hay un punto en el cual tienes que elegir. Esto lo iba a mencionar hace rato. Muchas veces lo que compramos nosotros es el tiempo. No lo que hacemos, sino el tiempo que nos lleva a hacer las cosas. Creo que si lo vemos así, ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva. Hacer una campaña relativamente simple cuesta 3 horas. Hacer una campaña bastante más complicada cuesta 5. No hay una diferencia tan grande en tiempo, pero también en complejidad sí. Sí, claro. A lo mejor en uno los vas a comprar a 1,000 pesos la hora y en otros a 2,000 pesos la hora. Muchas veces es el dinero o lo que cotizamos, lo que cobramos, es lo que mantiene a raya al cliente de esos cheques en blanco. Y lo decimos abiertamente. Además, es muy difícil, bueno, al menos ha sido así para mí, tener muchos clientes chiquitos, porque todos tienen necesidades que se tienen que estar monitoreando. Tu tiempo en el día para monitorear es limitado. Sí, lo que llamamos el overhead de cada proyecto chiquito, pues sí es alto. Tener muchos proyectos chiquitos, a menos que sean realmente chiquitos, no es tan rentable. Y hay que aprender a mezclar, a hallar la mezcla de cursos, proyectos chiquitos, proyectos grandotes, consultoría, lo que sea.
¿ok? De nuevo, todo se reduce a final de cuentas en digital al modelo de negocio. ¿Cómo haces dinero? Claro. ¿Cómo puedes dar lo mejor posible a cambio de algo que valga la pena darlo? ¿Ok? Porque no es lo mismo agarrar una iguala mensual a un cliente que necesita todo por 24/7 que consultoría 2-3 horas a la semana, que a lo mejor sí te permite atender muchos más clientes durante el día o durante X tiempo. Pero de nuevo, y eso lo comenté en una clase de medios que dimos hace poquito, la verdadera creatividad hoy en día, sobre todo en medios, pero en general en los negocios, en digital, es cómo armamos el modelo de negocio. Esa es la verdadera creatividad. Ahí es donde realmente sí se necesita ser ingenioso, creativo, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que va a determinar que la otra creatividad, la de hacer artes bonitos, o textos padres, o periodismo de investigación, vaya a suceder, vaya a funcionar. Claro, Y eso aplica a todas las escalas. Claro. A todas las escalas. No sé si estás familiarizado con estas cosas como design thinking y todo esto. Ayuda mucho, ¿no? O sea, como para entender Hay cuál sería muchos esquemas, hay muchos modelos que te ayudan a conceptualizar esto, ¿no? Hay uno que jale. Ajá. ¿Encuentras uno que jale? Claro. Úsalo. Exprímelo. Pero úsalo. Claro. No nada más hagas las cosas así nomás porque sí. Y eso sí lo creo. Algo que en esta industria sí creo que funcione. El ayudar a otros o servir a otros, a final de cuentas es algo que realmente te repercute a la hora de la hora. Sí, a lo mejor vas a dar algo de lo que sabes o algo de lo que haces de gratis, un poquito. Pero eventualmente eso se te va a retribuir. El poner el límite, el saber cuánto sí, cuánto no, ahí es lo divertido. Pero creo que estamos en la industria de servicio. ¿Okay? Y no altruista, que es muy diferente, de servicio. Y la atención hacia las otras personas, el ayudar, el servir, inclusive hasta dentro de la misma comunidad, Claro. es importante. Pero hay mucha soberbia dentro de la misma comunidad. En todas las industrias. Ajá, en todas las industrias hay una publicidad, en algún sentido, está construida A mí así. siempre me sacan de los chats. Sobre el cimiento de la arrogancia, ¿no? Me ha tocado verla. Y mira que yo soy como un outsider, no estoy con los dos pies dentro. Nunca he trabajado en una agencia de publicidad, ni quisiera hacerlo. Pero parece mentira, pero el ser generoso, el ser servicial, te distingue. A mí me gusta mucho el contacto con la gente, pero sí tengo que tenerlo como, o sea, estoy convencida incluso de que si capacitáramos a más gente o más emprendedores para que supieran de redes sociales y ellos son los primeros que atiendan ese negocio, que sepan qué quieren de las redes sociales, eso funcionaría mejor que si lo delegan por completo a otra persona, a sus sobrinos o a otra persona, ¿no? Eso, sí. Creo que es muy importante que lo entiendan, además de saber de negocio en sí, de dineros, pues. Estamos en un punto en el que el acceso a la tecnología ya no es un problema. O sea, todos en el bolsillo traemos lo que antes iba a requerir una agencia con un presupuesto de decenas de miles de dólares. Aquí traes un estudio de grabación, traes un editorial, traes un sistema de distribución, tienes una tienda, todo. El acceso a la tecnología ya no es un problema. Cualquier chico de 15 años trae eso en su bolsa. El dinero tampoco es necesariamente un problema. Poner un anuncio y llegar a 10,000 personas tiene un costo irrisorio comparado a lo que nos podría haber costado. Exactamente. O sea, hoy un negocio con 500 pesos puede llegar a un montón de gente. La escala de presupuesto tampoco es un problema ya. Lo que sí es un problema, y lo describiste perfectamente, la línea divisoria entre el éxito y el fracaso, entre lograr hacer jalar esto o no, es el conocimiento, es la información. Eso es lo que separa a un mundo del otro. Ajá. Y ese también se puede subsanar. ¿Lo puedes hacer tú solito? Claro. Ajá, te va a costar mucho más tiempo. Ajá, prueba y error, pero se puede. Ajá. Puedes auxiliarte de otras personas, va a ser más rápido, quizá más caro, pero también funciona. Pero de nuevo es el conocimiento. Y el problema a veces es
que creemos o que no somos capaces de aprender o que ya sabemos lo suficiente. Ajá. Ya le hice el Facebook, ¿no? Pero es el conocimiento, Sí. ¿ok? El humanware. Ajá. Pues sí. El interfase silla-teclado. Lo que hace la diferencia. Y tú vas a tener un curso, ¿no? Próximamente. El día siguiente de esta entrevista, pero termina el ciclo, termina el primer ciclo del año, pero yo creo que para mayo, junio va a empezar el segundo ciclo de publicidad en Facebook y también va a empezar otro curso que es mucho más grande, el Social Media Bootcamp. ¿Ese cuándo es entonces? Ese está para junio, me parece. Julio, junio. Son 4 meses, es un diplomado de casi 100 horas y vemos todo lo que acabamos de hablar en esta hora y cachito. Ojalá que de ahí no me corran, si es que va a haber, siempre me corren todos los días. Va a haber 10 especialistas platicando acerca de todo esto. Gente que ha trabajado en la agencia, freelance, marcas, es una combinación padre. ¿Okay? ¿Y cómo se llama el grupo donde tú estás posteando tus cursos? Está en Facebook, está como Ornitorrinco Digital, es una página en Facebook. Pueden seguirme en Twitter, estoy como @AngelBC. Hasta en Instagram de vez en cuando pongo un comercial descarado, @AngelBC1, ya no estaba BC1. Y también si están en la industria y quieren estar al día, comercial descarado. Por favor. En Spotify tenemos un podcast semanal, un colega Alan Vázquez y yo, se llama Social FM. Y está con Dixo, saludos a Carlos Andrade. 45 minutos y los ponemos al día de todo lo importante que está pasando en la industria. La verdad es que tratamos de hacer lo mejor posible para que puedan apantallar a sus jefes y a sus clientes en las juntas de los lunes. Perfecto. Okay. ¿Y del bootcamp cómo se pueden inscribir? ¿Contigo también? Pregúntenme a mí o estamos también en la cuenta de Twitter mutant-mx. Ahí está toda la información. También estamos en Facebook. ¿Qué precio tiene el bootcamp? Híjole, la verdad es que ahorita no lo sé, estamos cambiando un poquito porque va a ajustarse las clases, pero no, créanme, es más barato que el 98% de los diplomados de social media que van a encontrar. Y es mejor que todos ellos. Y el otro 2% que es mejor, no lo ibas a poder pagar, así que... Y es en el extranjero. Es en el extranjero, así que créanme, está padre, es también un esfuerzo muy padre que hemos hecho muchos. ¿Okay? Buenísimo, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras? Mil gracias, ojalá les haya sido útil, estoy a sus órdenes y pues espero que haya otra próxima muy pronto. Está perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti.